Diga lo que provocó escuchar al señor Mazón pedir al presidente. Bueno. Pero si usted de Andalucía me ha dicho una frase, reconózcalo, que usted de Andalucía me ha dicho una frase. Yo volveré a Andalucía. Pero ¿sabe usted lo que provocó que el señor Mazón pidiera al presidente Pedro Sánchez? ¿Puedo hablar, señor presidente? Sí, señora ministra, puede hablar y además puede contestar a la pregunta. Claro que voy a contestar. Tiene la palabra, ministra. Tiene la palabra, ministra. Señor presidente, sabe que no puedo hablar. Es su grupo el que le está interrumpiendo. Bueno, pues ponga orden. Es su trabajo. Señora no ministra, tiene la palabra, alto y claro. Tiene si la palabra. Si no sabe hacer su trabajo, lo mejor es que no sustituya al presidente del Senado. Señor Maroto. Señorías del Partido Socialista, ¿pueden callarse para escuchar a la ministra del Partido Socialista? Ministra, tiene la palabra por última vez. Tiene la palabra, ministra. ¿Quiere usar el tiempo o no? Dígamelo, claro, para ahorrar tiempo. Puedo hablar para mí misma. Señor presidente, si no sabe presidir el Senado, mejor no sustituya al presidente. ¿A quién? Si las señorías del Partido Socialista han terminado, señora ministra, bueno, yo les puedo llamar al orden uno a uno, no hay prisa. Señora ministra, es la tercera vez que yo recuerdo que viene a este pleno y no contesta las preguntas. Es mi deber decírselo. Es mi deber advertírselo. Es una tomadura de pelo al Senado hacer lo que usted hace aquí. Ya está bien. Y ha reclamado hace ya más de un año. ¿Con cuántas le ha dicho su compañero Puente que puede usted comprometerse esta tarde? Muchas gracias. Gracias, señora López. Se le ha olvidado a usted dar la hora. Son las 6 menos 10 y hasta ahora el señor Mazón seguía comiendo en el Ventorro. El señor Feijóo hoy se ha desplazado a Valencia a aupar al señor Mazón, el noqueado, según Feijóo, el que no estuvo a la altura y hoy ha dicho que ha hecho un buen trabajo. Será el único que lo piensa en toda España. Créame, señoría, que ustedes han hecho una nefasta gestión en Valencia. Igual que dicen los valencianos, Mazón se tendrá que ir y se tendrá que llevar con él al señor Feijóo. Señora Díaz, explíquenos. Todo esto que usted calla, consiente y tapa, ¿es buena o mala praxis democrática? García, gracias por su pregunta. Señora García, entiendo que sin escucharme ustedes ya se pongan absolutamente nerviosos.
Sí, se lo digo claramente. No voy a banalizar ninguno de los temas con los que ustedes están dispuestos a destrozarlo todo. Y voy a salir aquí en defensa de una institución que merece respeto. Se llama Fiscalía General del Estado. Sí, merece respeto. Y le pido al Partido Popular que respete las instituciones. Pero le digo más, señoría. La corrupción es absolutamente incompatible con la democracia, venga de donde venga. ¿Sabe lo que de verdad abraza, es horizontal, inclusiva, cooperativa, pero nada feminista? La corrupción sanchista. Lo suyo es cinismo máximo. Exige respuestas, pero encubre a Sánchez. Pide presupuestos y se echa en brazos de Montero. Usted tapando y nosotros defendiendo la democracia. Mire, esto de tapar es habitual en usted. Tiene un largo historial en su partido encubriendo casos como el de Rejón. Escucharla, de verdad, se lo digo con absoluto respeto, da lástima. De verdad, da lástima. Le voy a decir algo, señora García. Fíjese, hay que tener mucho valor en nombre del Partido Popular, que es el partido corrupto en Europa. Hay que tener valor para hablar aquí de corrupción. Sí, usted, señoría. Acaba de citarme una ristra de delitos. ¿Sabe quién fue condenado por esos delitos, señoría? ¿Sabe usted por quién? Un único partido en nuestro país. ¿Sabe cómo se llama? Partido Popular. Sí, señoría. Le digo más, señoría. La corrupción no es ninguna broma. ¿Sabe lo que le ha costado la corrupción? Esa sí que es corrupción de verdad del Partido Popular a los españoles y las españolas. Señora García, ¿sabe lo que le ha costado? Más de 64.000 millones de euros. Dice el Tribunal de Cuentas que la corrupción del Partido Popular, la de verdad, le ha costado a los españoles 67.000 millones de euros, señorías del Partido Popular. ¿De qué me está hablando, silencio, señoría? señorías, ruego silencio. Le digo más, señoría del Partido Popular. ¿Van a pedir ustedes algún día perdón por lo que le han hecho a nuestro país? ¿Van a pedir perdón, señora García? ¿Va a pedir perdón usted por 261 casos que tiene de corrupción en nuestro país? Sí, 261 casos. Señoría, nosotros no nos vamos a distraer. Dejen de frivolizar con la corrupción. Sobre todo, señoría, porque si les preocupase algo la corrupción, ¿sabes qué haría? ¿Sabe qué harían ustedes? Proponer algo para evitarla en su partido y para depurar responsabilidades. Y el señor Mazón y la señora Ayuso siguen en sus puestos a día de hoy. Son las 5 menos 20 y el fiscal general del Estado sigue sin dimitir y usted, señor ministro, sigue sin defender a la UCO. Son las 16:43 horas y creo que el señor Mazón y el señor Feijóo siguen comiendo porque creo que a ustedes les gustan las comidas de largo recorrido, a veces tapadas con un bolso y en otras ocasiones faltando a la responsabilidad en una tragedia que nunca olvidaremos los españoles y a la falta de responsabilidad. En segundo lugar, sabía que a usted no le interesaban cuáles son las líneas de la directora general de la Guardia Civil. Le diré que en marzo estuvo aquí en el Senado exponiéndolas, con lo cual usted debe tener conocimiento manifiesto de las mismas si estuvo suficientemente atenta. Pero le diré que no son otras que respetar la independencia, la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto cuando actúan como policía judicial y bajo las directrices de los jueces y fiscales. Todo lo contrario de lo que hacían ustedes, porque en estos 7 años no se habla ni de cualquier cuestión del ministro, ni de sus secretarios de Estado, ni de sus directores o directoras de Policía y Guardia Civil, como acontecía con el señor Fernández Díaz, a quien piden 15 años de prisión, sigue pontificando, eso le debe de gustar mucho en un medio de comunicación nacional, todo lo contrario a lo que acontecía con ustedes. Nosotros
como siempre lo digo, más efectivos, mejores infraestructuras, todos los medios necesarios para luchar contra la criminalidad organizada y, sobre todo, respetar su neutralidad e imparcialidad. ¿Sabe por qué? Porque he sido 30 años juez y sé de lo que es eso. Usted creo que lo desconoce totalmente, usted y todos ustedes. Y es que, señor Marlaska, cuando la cloaca habla y el ministro calla, que insisto, que es lo que ha hecho usted hoy aquí, no hay ley ni decencia. Lo que hay es mafia, que es lo que representa usted y todo su gobierno. Sabemos que con este gobierno ni decencia ni dignidad. Solo cabe esperar servidumbre y corrupción, que es lo que mejor define lo que ustedes representan, mafia y cloacas. Váyanse y convoquen elecciones por la dignidad de España y por la democracia. Estoy convencido que las palabras que le voy a decir las compartirán millones de españoles. A mis 65 años jamás conocí a un ministro del Interior tan valiente que en el día de hoy salga en defensa, vitoreando y aplaudiendo públicamente a un fiscal general del Estado procesado por primera vez en democracia, que a esta hora todavía no ha dimitido. Pero tampoco he conocido un ministro tan cobarde que cuando se ha atacado a la UCO de forma mafiosa haya guardado silencio, se haya escondido junto con su directora general. Señora Ávila, muy brevemente al principio de sus comentarios para decir que evidentemente yo siempre estoy con quien defiende y persigue el delito y al criminal o al supuesto criminal y no con el supuesto criminal. Yo siempre prefiero vivir en una casa pagada con mi dinero, mi trabajo y el de mi marido, que sigue siendo profesor, que no evidentemente en un ático. No sé cuánto se pagará, se dejará de pagar, pero supuestamente también se le ha procesado por 2 delitos de fraude fiscal a la pareja de la señora Ayuso y por un delito de falsedad documental. Yo, entre unos y otros, prefiero estar con mi modo de vivir y entender el servicio público y también con el modo de entender el servicio público por parte del fiscal general del Estado. Y dicho lo que usted ha referido, le diré que parece que llega un poco tarde, porque nosotros sí, claro que estamos estudiando esa sentencia, pero parece obviar que hace 2 semanas el Gobierno de España, y está aquí la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, aprobó un Real Decreto de coeficientes correctores que evidentemente se está estudiando la sentencia y el Real Decreto ya aprobado para el conjunto de las profesiones donde pueda existir la problemática que usted indica y donde se pueda regular las jubilaciones anticipadas. Creo que llega un poquito tarde. Muchas gracias. Es usted a su compromiso con los guardias civiles y la policía lo que le irá el periodismo. Un fraude. Lleva usted desde el 2018 estudiando las medidas de equiparación. Le recuerdo que fue el gobierno de Mariano Rajoy que aprobó un acuerdo de 800 millones al año en los presupuestos. Ávila, no les vale con instrumentalizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya instrumentalizan a nuestros grandes deportistas. Déjenles tranquilos, déjenles que disfruten de su triunfo, consecuencia de un esfuerzo absolutamente personal y de su equipo. Déjenles en paz. Pero ¿cuál es nuestra ocupación durante estos 7 años? Que evidentemente es un privilegio y un honor. Un honor que no ha tenido nadie, estar 7 años al frente del Ministerio del Interior. Eso también se lo digo. Pero quizás haya contribuido en que haya habido tasas de reposición del 125% y tengamos, evidentemente, el número récord de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Quizás también ha tenido algo que ver que se han subido sus sueldos en un 40%, 23 puntos más que para el resto de funcionarios públicos, a los que también se les ha subido un 17%. Quizá también porque hemos mejorado sus infraestructuras, más de 1.000 millones invertidos. Quizás también porque internacionalmente tenemos un nombre en materia de seguridad, de cooperación policial. Evidentemente, quizás porque tengo un equipo realmente solvente en esa materia y quizás fundamentalmente porque nos creemos lo que es la neutralidad, la imparcialidad de los funcionarios públicos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las dejamos trabajar como corresponde bajo las directrices del Poder Judicial y de la Fiscalía. Quizá por todo eso nosotros no necesitamos banderas en las muñecas, sino lo que necesitamos es banderas en el corazón y banderas en la cabeza para trabajar correctamente.
Señora ministra de Sanidad, ¿sabe usted que la profesión médica está hasta las narices de su pésima gestión? ¿Sabe que están hartos de su palabrería vacía del Ministerio? ¿Sabe que ha conseguido algo inédito, unir a toda la profesión médica en su contra? La verdad es que a mí me va resultando entrañable, debe ser como la sexta o la séptima pregunta que me hacen a este respecto, me va resultando entrañable que me hagan preguntas que la sitúen en esa delgada línea entre el trampismo y la ignorancia. Usted me habla de la gestión de las condiciones laborales y es que le tengo que decir, lo siento mucho, sorpresa para usted que está en la Cámara de las Comunidades Autónomas, que las comunidades tienen plenas competencias en las condiciones laborales de los profesionales. Toda la profesión, hombre, llamar a toda la profesión uno de 6 sindicatos médicos y uno de tantos sindicatos que están en la mesa de negociación es mucho decir, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Mire, si lo que me pregunta es que si desde el Ministerio de Sanidad tenemos la intención de acabar con la inestabilidad, con el abuso, con el maltrato y con la precariedad a la que le han sometido los gobiernos del Partido Popular, mi respuesta es contundente, es sí. Ministra, usted ha demostrado que solo sirve para ponerse detrás de la pancarta. Bueno, yo creo que últimamente ni eso. Todo lo que hace lo impregna de su ideología sectaria y radical, trasnochada, que nada aporta al sistema sanitario español. Lo que se necesita es más trabajo, más gestión, más responsabilidad, menos besos de Judas. Eso es lo que necesita este país, señorías del Gobierno. Mire. Hombre, me ha parecido demasiado elevado que usted llame Judas a su jefa. Lo siento mucho. Mire, radical, trasnochada, bodrio, etcétera, etcétera. Mira, en los últimos días y el domingo pasado estuvimos viendo al Partido Popular con la osadía de hablar de mafia o democracia, que si quiero o que si tengo, porque en democracia la verdad es que gastan poco, pero mafia, cancaneos con la mafia, tienen para llenar toda la plaza que no llenaron el domingo. Mira, la mafia fue en el 2004 cuando ustedes mintieron con el mayor atentado que ha sufrido este país y persiguieron y acosaron a una madre, una víctima como Pilar Manjón, que tuvo que llevar escolta. Al comisario de Vallecas también le hundieron por hacer su trabajo y su mujer acabó quitándose la vida. Mafia fue el acoso que hicieron ustedes a Ana Garrido por denunciar la Gürtel. Mafia fue la persecución a los profesionales que denunciamos la privatización obscena de la sanidad en Madrid. Mafia fue llamar nazi al doctor Montes con bulos y pruebas falsas, no sé si les suena, y por defender la muerte digna. Mafia es tener una policía patriótica, M. Rajoy, controlamos la sala segunda por detrás, Luis C. Fuerte. Mafia también es el que pueda hacer que haga y que el que hace lo hace con recortes de periódicos. Y mafia es lo que declaró hace unas semanas el señor Burgueño, que es el privatizador de la sanidad por antonomasia en la Comunidad de Madrid y que dijo que los protocolos que condenaron a 7.291 mayores a morir no fue urdido en un despacho cualquiera, fue urdido en la Puerta del Sol con la señora Ayuso, el señor Miguel Ángel Rodríguez, el señor Laschetti y el aforadísimo señor Ruiz Escudero. Aislaron a los mayores de las residencias para hacer negocio con sus vidas, que es lo que hacen las mafias, negocio. Así que si hablamos de mafia, lo hablemos con nombre y apellidos y lo hablemos también con carné, el del Partido Popular. Por mucho numerito y ruido que hagan, no habrá impunidad. Los nervios no mienten, la verdad está cada vez más cerca y ustedes están cada vez más lejos de gobernar. Muchas gracias. Soy 20 y todavía no ha dimitido el fiscal general del Estado, señorías. El fiscal es un santo y que el juez es el malo. Lo nunca visto en democracia, señor ministro. Y para colmo, una reforma que quiere dar más poder al fiscal general del Estado. Reducen la justicia a cenizas, señoría. Yo creo que convendría, señor ministro, que recapacite, que no sea el alumno aplicado del señor Sánchez. Retire esta reforma. Gracias, señoría. Le agradezco la pregunta que me ha leído de cabo a rabo. Y en ese furor por la lectura, pues hubiera sido conveniente que hubiera leído usted el proyecto de ley de reforma para la ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial. Porque para el caso de que ese furor por la lectura le hubiera dado a usted por leerse el proyecto, no hubiera dicho las bobadas que acaba usted de pronunciar en esta casa. Mire, la Ley Orgánica del Poder Judicial es de 1985, La oposición por la que se rige el acceso de la carrera judicial y fiscal es de finales de siglo. No, del siglo XX no, del siglo XIX.
Y, por tanto, yo creo que es el momento de abordar algunas reformas que van a mejorar el acceso a la carrera judicial y que van a reforzar el número también de la carrera judicial y fiscal. Me gustaría que usted se hubiera leído el proyecto y que pudiéramos debatir. ¿Qué opina usted de las becas para personas con rentas bajas para que puedan acceder a la carrera fiscal y judicial? Le pregunto con algo de conocimiento de causa, porque el Gobierno Zapatero ya estableció becas para poder opositar a fiscal, abogacía del Estado y juez. ¿Y sabe lo que hizo el Gobierno del señor Rajoy? Que la suprimió. Por eso querríamos saber qué opina el Partido Popular. ¿Qué opina usted de que haya una prueba escrita en la oposición para la carrera fiscal y judicial? Una prueba escrita que a usted le parece que es el fin del Estado de Derecho, pero que es una prueba escrita que existe para registradores, para notarios, para todos los altos cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia. También me gustaría saber cuál es su opinión sobre este aspecto. Por ejemplo, ¿a usted qué le parece que los exámenes escritos sean anónimos? Y que las pruebas orales se graben para que los candidatos puedan, en su caso, reclamar si consideran que no han sido evaluados correctamente. Y ya puestos, imagínese la sorpresa que se va a llevar usted el día que se lea el proyecto de ley y vea cómo hay un proceso de regularización extraordinario para jueces sustitutos, para magistrados suplentes y para fiscales sustitutos. Más de 1.300 personas, por cierto, el 80% de ellos mujeres, que la Comisión Europea nos obliga a regularizar y que vamos a llevar a cabo con un procedimiento de cuarto turno con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal y como establece el Supremo y el Constitucional. Por tanto, señoría, debate el que quiera, pero le ruego, por favor, que se lea el proyecto, porque me temo que en ese batiburrillo de mentiras a usted no le ha quedado tiempo para leerse el proyecto por el que ha preguntado. Gracias. El señor Sánchez llegó a la Moncloa por ambición y ahora se queda ahí por miedo. Yo diría que por pánico a la justicia, señorías, por pánico a la justicia. Luego finalice, señoría. Y acabo. Nunca he visto un papelón tan bobo. Agradezco su pregunta porque me ha permitido explicar el proyecto de ley tal y como es, no como ustedes lo dicen. Gracias. No puede hablarse de regeneración democrática. Una reforma que quiere dar más poder al fiscal general del Estado. Reducen la justicia en CITE. Que no sea el alumno aplicado del señor Sánchez. Retire esta reforma, porque va en contra de los principios más elementales de independencia del Poder Judicial. Y eso sí, exija la dimisión ya del fiscal general del Estado. Señor, tienen ustedes hoy una nueva coreografía. Está en diferido, pero nos entretiene igualmente. Muchas gracias al Grupo Parlamentario Popular por esta coreografía que hoy están poniendo de nuevo en marcha. Mire, señoría, señor Monago, le muestro mi respeto más absoluto por las instituciones de la Junta de Extremadura. Usted ha sido presidente de la Junta de Extremadura, por tanto conoce bien el Estatuto de Extremadura y me imagino que usted compartirá que es un estatuto ajustado a derecho y conforme a la realidad política y social del territorio de Extremadura. Y por eso, que el líder de la oposición decida hacer oposición en la Asamblea, yo entiendo que a ustedes les incomode, pero parece que es bastante normal. Y, por tanto, a partir de aquí, tengo poco que decirle. Como usted sabe bien, el aforamiento no es ni inmunidad ni impunidad. Ahora la causa parece que va a ser conocida por el TSJ de Extremadura. Mi respeto más absoluto para el Alto Tribunal de Extremadura, al igual que para el resto de jueces y magistrados de nuestro país. Muestro todo mi apoyo a la labor que hacen desde los juzgados de instancia hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Provincial de Badajoz y por el TSJ de Extremadura. Cualquiera que conozca esta causa cuenta con el respeto de este ministro. Gracias. ¿Qué papel jugó Leire Díaz, la fontanera de Ferraz, que según distintas informaciones investigó a jueces y fiscales de Badajoz para decidir desde dónde se tenía que, por lo tanto, correr menos riesgo? Créame que me alegro de que a otros senadores les deje 3 minutos y 20 segundos, porque a mí a los 3 minutos suele cortarme. Así que gracias. Créame, señor presidente, que muy a favor de que las intervenciones sean 3 minutos y 20 segundos porque nos permite expresarnos con mayor claridad. Señor Monago,
Me parece especialmente grave lo que usted ha afirmado y por eso quiero preguntárselo porque creo que no estaba diciéndolo. Pero es que usted ha sido presidente de la Junta de Andalucía. ¿Está usted insinuando... Perdón, ha sido usted presidente de la Junta de Extremadura. ¿Estaba usted insinuando que el TSJ de Extremadura no va a juzgar con rigor y con profesionalidad el caso? ¿Estaba usted insinuándolo? Me parece especialmente grave y estoy seguro que usted tendrá oportunidad también de pedir disculpas sobre este particular, porque realmente sería muy grave si usted estuviera diciendo en esta casa que el TSJ de Extremadura no es imparcial y que, por tanto, no va a actuar con profesionalidad y con rigor. Yo creo que lo va a hacer igual que lo hubiera hecho cualquier otro juez o magistrado de nuestro país. Veo que ustedes se escandalizan y gritan porque alguna persona renuncia a su escaño para que otros lo sean. Pero es que lo diga el Grupo Parlamentario Popular, pero si el señor Feijóo fue senador porque renunciaron unos cuantos para que lo fuera el señor Feijóo senador por esta casa. Pero, mire... Ruego silencio, señorías, ruego silencio. Solo les pediría que fueran ustedes tan implacables con los casos de corrupción de verdad que asolaron al Partido Popular y espero que no le estén todavía asolando, que con otros casos que, créanme, tarde o temprano ustedes acabarán pidiendo perdón por difamar a personas honestas. Finalizando, señor ministro, muchas gracias. Señora Alegría, después de haber escuchado a la señora Díaz y el bulo del Tribunal de Cuentas, haber escuchado al señor Marlaska y al señor Bolaños, usted no es portavoz de un gobierno, es de un pseudogobierno que roza el esperpento. Si esperpéntico era, señora Alegría, que un portero de puticlub acabara de asesor de un ministro o una prostituta acabara cobrando de una empresa pública sin ir a trabajar, o que la mujer del presidente del gobierno, sin título universitario, acabara con una cátedra que le habilita a intermediar en operaciones de menos de 500 millones de euros. La última es para nota. Han contratado ustedes a una periodista que jamás quiso escribir un artículo de opinión, que tenía vocación de fontanera y ha acabado siendo fontanera de la mayor cloaca de... Suárez, ¿sabe lo que es bochornoso? Que han pasado 4 años ya desde la sentencia de la Audiencia Nacional y ustedes siguen hablando de corrupción desde la sede de Génova 13 pagada con dinero negro. Eso sí que es bochornoso, señor Suárez. Pero fíjense, usted me preguntaba que cuáles son las funciones de como hago como portavoz de gobierno. Y yo le digo que es explicar las distintas cuestiones y las distintas materias que aprueba este gobierno. Y créanme que hay mucho que explicar. Y ahí está la realidad de los datos. Por cierto, datos que matan su relato. Usted se empeña en seguir siendo la cara de este embuste estructural que se llama sanchismo y que a lo único que se dedica es a protegerse de la corrupción. Les va a juzgar con una dureza que usted ni imagina. Lo que ustedes están haciendo con la democracia de este país no tiene precio. A estas horas, la democracia de este país tiene a un fiscal imputado que debería haber dimitido. Me preocupa. Ladran, luego cabalga el Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Recomendación por recomendación, tranquilícense. Que es que quedan todavía 2 años por delante y se les va a hacer a ustedes muy largo. Mire, señor Suárez, de todas maneras les voy a decir, si ustedes creen que con esta política de confrontación, con esta política del ruido van a conseguir que el Gobierno de España baje los brazos, están ustedes muy equivocados. Yo ya les avanzo y ya les adelanto que como poco hasta el año 2027 vamos a estar gobernando. Y además ustedes lo saben, si lo saben perfectamente. Fíjense, el domingo se monta una manifestación, por cierto, como diría nuestro paisano, flojica, señor Suárez. Mucho autobús pagado, mucha propaganda, mucho bocadillo de mortadela, pero el resultado flojico, señor Suárez. El caso es que se montan una manifestación para Señora ministra, ahora soy yo quien la interrumpe. Se ha formulado una pregunta a una ministra. Está en el uso de la palabra y hay que darle la oportunidad de escucharla, como exijo que tengan la oportunidad de que cuando ustedes se dirigen
desde el lugar que le corresponde y haciendo uso de la palabra, puedan ejercerla. Prosiga, señora ministra. Bueno, digo que se montan ustedes una manifestación el domingo se desgañitan pidiendo elecciones anticipadas, oiga, y ayer mismo, ni 24 horas después, sale el portavoz de su partido, el señor Semper, reconociendo que este gobierno, al menos hasta el 2027, va a estar gobernando. O sea que ustedes mismos lo tienen claro. Yo, mire, señor Suárez, sabe usted perfectamente que le tengo un gran respeto. Y por ese respeto que le tengo, le digo, la frustración mal digerida nunca es buena consejera. Y ustedes llevan conviviendo con esa frustración desde el año 2018 tras la moción de censura. Una frustración, por cierto, que se agrandó en las últimas elecciones del 2023. Que sí, señor Suárez, que los ciudadanos votaron y que esta democracia parlamentaria que tenemos nos ha dotado de un gobierno progresista que, como yo le digo, al menos hasta el 2027 vamos a seguir gobernando. Ustedes pueden continuar con sus manifestaciones, con su confrontación, con esta política hiperventilada. Por cierto, también le voy a decir que el negocio les está saliendo algo ruinoso, porque yo lo que estoy viendo en todas las encuestas es que ustedes están en la confrontación y están en esta dialéctica cada día más exacerbada, pero que aquí los votos y en la subida en el liderazgo no se la está llevando el señor Feijóo, sino el señor Abascal. Con lo cual yo les invito un poquito a la reflexión. Y miren, y mientras ustedes reflexionan, si es que encuentran tiempo, nosotros nos vamos a dedicar a lo verdaderamente importante. Porque en 2 años que llevamos en esta legislatura, 21.800.000 españoles y españolas trabajando. En 2 años que llevamos al frente del Gobierno, el dato de desempleo más bajo en los últimos 17 años. En estos 2 años hemos subido más del 60% el salario mínimo. En estos 2 años, más del 80% hemos subido las becas. Y en estos 2 años, la economía de España es la economía puntera en la Unión Europea. Así que, señor Suárez, el último consejo. Más tila, menos sobreactuación, que a este paso les veo a ustedes como mínimo 6 años en la oposición.